Listo. Ya se puede ver la pantalla en grande, ¿verdad? Ya se puede ver. Muy bien. Bueno, soy maestro en enfermería, como ya lo comentó la maestra Claudine. Actualmente estoy realizando el doctorado en Ciencias de Enfermería en la Universidad de Guanajuato, en el campus Celaya Salvatierra. Dentro de me interesa mucho ahorita el tema de la investigación cualitativa por cuestiones académicas, ya que regularmente los estudios de licenciatura que realicé, los de maestría, fueron en el área de la investigación cuantitativa. Entonces, para mí ahorita es un reto realizar este tipo de metodologías, en lo cual me ha dejado algunas aportaciones tanto académicas e incluso personales, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a hablar sobre este tema, ¿no? Bueno, pues actualmente la investigación se ha utilizado para dar el plus a la enfermería como profesión, sobre todo también la investigación cualitativa, cuantitativa y estudios mixtos incluso, ¿no? Entonces, desde hace muchas décadas existen evidencias que cuando la práctica asistencial se basa en resultados de investigación, cambia y se vuelve más eficiente. Sin embargo, a lo largo de muchos años, se ha comprobado que existen diferentes factores que dificultan que esto ocurra. Por su parte, la investigación es necesaria para poder aplicar los cuidados que sean de alta calidad, con alta competitividad, que se entreguen con eficacia, con eficiencia, y así para avanzar nuestra profesión, la enfermería, y crecer como disciplina. Pero para hablar de investigación en enfermería, carece de sentido que si este conocimiento solamente se queda en sesiones de reuniones científicas o para procesos de titulación que regularmente pasa en las unidades académicas, en las universidades, con el objetivo de cumplir probablemente un posgrado, realizan investigación en tesis y ahí se quedan abandonadas incluso en bibliotecas. Entonces, eso no sirve de nada si no se publica en revistas científicas o en revistas indexadas. Entonces, al realizar esto, que se debe que sería lo óptimo en realizar, pues trascendería tanto a la disciplina como ciencia, como práctica también. Entonces, los hallazgos de las investigaciones deben de formar parte del conocimiento de los profesionales de enfermería, independientemente de la función que vaya a desempeñar o el rol específicamente, ¿no? Y sobre todo debe de influir mucho, o lo que se recomienda es que se realice investigación que aporte a la práctica asistencial, que aporte a la enfermería, en esta parte del área asistencial. Y también eso va a depender incluso de los diseños de alcance que tengan las investigaciones. El realizar a lo mejor estudios descriptivos o fenomenológicos, pero también se debe de influir directamente en el cuidado de la enfermería, que es el objeto de la enfermería. Y una de las estrategias más valiosas en relación a la investigación con la práctica en enfermería, pues es la enfermería basada en la evidencia. Entonces, esta estrategia mejora las prácticas de cuidado, orienta el quehacer profesional, este, orienta el quehacer profesional con mayor certidumbre, contribuye a la satisfacción de los usuarios, optimiza los recursos y así también fortalece el trabajo en equipo, ya que pasa por ciertos criterios de control y facilitación del trabajo en función de la calidad de los cuidados, involucrando sobre todo al profesional en acciones y decisiones del propio cuidado. Y ante esto, pues se puede afirmar, ¿no? Me gustó mucho esta conceptualización, que la enfermería es esencial para desarrollar, evaluar y expandir el conocimiento que permite dar respuesta al profesional de la salud a las necesidades en el proceso de salud-enfermedad del individuo, familia y comunidad. Entonces, ante esto, se da un preámbulo de lo que es investigación, la importancia en la praxis, en la práctica, en la enfermería, cómo se relaciona la enfermería basada en la evidencia, cuáles son sus propósitos o los beneficios, y finalmente una pequeña conceptualización de lo que sería investigación en enfermería. Obviamente existen muchísimos autores, pero este fue el que más me interesó. Y bueno, la investigación cualitativa en este aspecto, para ya ahondar y especificar, intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales, obviamente, ¿no? Siempre se relaciona con las ciencias sociales, ¿no?
Y esto con el fin de tener estas características como explorar, describir y comprender los conocimientos que tienen los actores, o en este caso, la población regularmente en los estudios cualitativos se les llaman participantes o actores involucrados, ¿no? Entonces, entre ellos interactúan con los otros miembros del contexto social y comparten entre sí conocimiento y significado. También el método cualitativo trata de buscar la conceptualización sobre la realidad en base a los conocimientos o con base en los conocimientos en las actitudes y valores. Entonces tratan de guiar el comportamiento de las personas que comparten en un contexto, ¿no? Sea temporal o espacial, sobre todo. Entonces, a través de este método cualitativo o esta aproximación cualitativa, pues se busca el conocimiento, el significado, las interpretaciones, entonces que comparten los individuos entre sí o realmente una experiencia vivida, ¿no? Que ya me estoy enfocando más a un diseño de estudio cualitativo, que es la fenomenología, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, el análisis debe de ser en grupos pequeños o representativos en tendencias de comportamiento, y dicha selección debe de contar con la aprobación de la comunidad estudiada, ¿no? Eso es básico. En este caso, o por otro lado, la investigación cualitativa se caracteriza por hacer énfasis en la narración. Entonces, esta investigación intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales. Entonces, la investigación cualitativa en este caso es utilizada sobre todo en el contexto de las ciencias sociales, pero con un enfoque idóneo también para abordar dimensiones de salud y problemas de investigación, entonces que no se pueden resolver con estrategias convencionales. En pocas palabras, aunque la investigación cualitativa tenga un origen social o de las ciencias sociales, también aborda dimensiones o abordajes de salud. Entonces, aquí ya tratamos de relacionar un poco o qué tendencias tiene la investigación cualitativa con la salud. Y lo que sigue es muy importante, ¿no? Regularmente existen los debates de investigadores cuantitativos versus cualitativos, ¿no? Hablando de objetividad, pero sobre todo es importante mencionar que también la investigación cualitativa tiene sus criterios de rigor científico. Eh, entonces, es importante mencionarlo porque surgen ciertos debates académicos, sobre todo, de referenciar o tratar de justificar la realización de estudios cualitativos versus cualitativos, ¿no? Entonces, los investigadores a estar amparados, perdón, por el paradigma cualitativo tienden a ser conscientes de cuándo explorar fenómenos humanos, o en este caso, los fenómenos en nuestros pacientes, clientes o usuarios. Entonces, las realidades se observan o se analizan con múltiples explicaciones y significados en realidades tangibles y singulares. Entonces, a través, y cómo lo va a obtener el investigador, a través de la versatilidad, ¿no? O sea, de tener ciertas herramientas que son de índole cualitativas para poder comprender y ver realidad y ver las realidades, ¿no? O sea, qué significado tiene, por ejemplo, para un paciente o para un cliente el proceso de salud de enfermedad, cuál ha sido su experiencia ante una patología, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos estas herramientas para comprender esta parte. Entonces, una de las, bueno, básicamente, y también depende de los autores, ¿no? En este caso, con Oreña Alcaraz, menciona 6 criterios de rigor científico. Obviamente, hay autores que mencionan un poco menos, que mencionan 3, que mencionan 4, ¿no? En este caso, el primer criterio de rigor científico para la investigación cualitativa es la credibilidad o el valor de la verdad. Entonces, también es conocido como autenticidad. Entonces, este es un requisito importante debido a que este criterio permite evidenciar el fenómeno y las experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. No sé si recuerden de que tenemos una teórica en enfermería, pues que evalúa, ¿no? Que trata de abordar las necesidades humanas. Entonces, esto tiene una relación, un vínculo, o se coadyuvan entre sí
Al decir que son experiencias humanas, también de las necesidades humanas hay experiencias humanas por cada necesidad. Entonces se refiere a la aproximación de resultados en una investigación que debe tener relación con un fenómeno observado. Entonces, aquí el investigador, en este criterio, realiza conjeturas a priori de la realidad estudiada. Entonces, este, y el investigador logra reconocer estos procesos como reales o verdaderos, o sea, que son tangibles, aunque vivan en el mundo tangible y aunque sea subjetiva la investigación cualitativa, es real y verdadera, ¿no? El espacio y el tiempo. Entonces, este, por otros profesionales son sensibles a la temática estudiada. Entonces aquí, aparte de tener las herramientas cualitativas, el profesional de salud, el personal de enfermería, debe estar preparado también emocionalmente para recibir o ser receptor de ciertas incertidumbres o procesos de incertidumbre de los pacientes, ¿no? Desde violencias, desde estados de ánimo, etcétera, ¿no? Otro de los criterios de rigor científicos para la investigación cualitativa, de acuerdo a Noreña, lo marca la transferibilidad. Este consiste en transferir esos resultados a la investigación en otros contextos, es decir, hacer una comparativa del contexto, ¿no? De los resultados con otros contextos. Entonces, se tienen en cuenta los fenómenos estudiados y estos están íntimamente vinculados, ¿no? Con otras situaciones del contexto, con situaciones de los participantes de la investigación. Entonces, la manera de lograr este objetivo es mediante una revisión exhaustiva, una descripción exhaustiva del contexto en que se realiza la investigación. Aquí ya nos vamos desde la realidad estudiada al espacio. Entonces, esta descripción va a servir para hacer estas comparaciones, descubrir lo común, lo específico, ¿no? Entonces, ya nos ahondamos un poco más a la metodología cualitativa. Aquí influye la importancia de la aplicación de un muestreo teórico, un muestreo intencional teórico, y el cual permite maximizar objetos conceptuales, tener una saturación amplia de resultados para poder así realizar conclusiones, ¿no? Tener nuestras propias derivaciones, nuestros propios conceptos, nuestras propias dimensiones de los resultados, ¿no? Entonces es necesaria esta cantidad exhaustiva de información y determinar estas dimensiones o estos conceptos, ¿no? Que son más repetitivos y que son parte de la saturación de los datos y de los propios resultados. Otro de los criterios es la consistencia, o dependencia también se le llama. Este criterio hace referencia a la estabilidad de los datos. En este caso, la investigación cualitativa, debido a que es compleja, la estabilidad de los datos está asegurada. Entonces, como tampoco es posible replicar exactamente un estudio realizado, amplía la situación o amplía la realidad del investigador. Entonces, a pesar de la variabilidad de los propios datos, la información recoge y analiza sin perder de vista que por la naturaleza de la investigación cualitativa siempre tendrá un acierto de inestabilidad. Entonces, para lograr esta consistencia, es básicamente abordar la triangulación de datos, la triangulación de los propios investigadores, de llevar al dedillo o llevar sistemáticamente los métodos y los resultados, ¿no? También es necesario en este caso también tener evaluadores externos, ¿no? Que no solamente verlo de nuestro punto de vista, sino que también que cumpla la investigación cualitativa, otros puntos de vista de otros investigadores o de otros colegas, de otras universidades, incluso de otros países, si es preciso, ¿no? Eso va a enriquecer más la transferencia del conocimiento de la investigación cualitativa. Entonces, eso le daría mayor consistencia a los resultados y a la propia investigación y a la metodología cualitativa. Otro de los criterios de rigor científico que existen es la confirmabilidad. También se le llama en otros casos objetividad, dependiendo de los autores. Entonces, ¿qué quiere decir este criterio? Que se debe garantizar la veracidad de las descripciones de los participantes, que, que aparte de que uno realice la reflexibilidad,
que estos resultados sean neutrales y que sean tangibles y que sean verídicos, ¿no? Es lo que de indicar este proceso, ¿no? Entonces, las limitaciones para controlar los posibles juicios. Entonces, aquí ya hay una relación investigador-participante. En este caso ya la escucha activa, etcétera, ¿no? Entonces aquí, en este criterio, cuando se aborda directamente en la investigación cualitativa, es cuando ya tenemos un alto sentido ético, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a abordar directamente a los participantes, y obviamente todo el proceso de consideraciones éticas, ¿no? De cualquier trabajo de investigación, desde la aplicación de un consentimiento informado, etcétera, ¿no? Pero lo que indica esto es la interrelación ya con el participante, o en este caso, con nuestros pacientes. Otro de los criterios, el penúltimo, es la relevancia, ¿no? La relevancia permite el logro de los objetivos planteados en el proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante de que si tenemos tenemos claro un objetivo, tenemos que responder ese objetivo, no hay que responder otras cosas. Hay que, quiera o no, cuando la investigación cualitativa sea, sea cambiable o tenga la facilidad de estar modificando y cambiando, también tiene una cuadratura en eso, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué tengo que responder también con ese objetivo? Entonces, este criterio también refiere a la contribución de nuevos hallazgos, la configuración de planteamientos teóricos, de planteamientos conceptuales. Este criterio es muy empleado, por ejemplo, para un diseño de estudio, que es la teoría fundamentada, pero muchísimo, ¿no? ¿Qué me refiere la literatura? ¿Qué me refieren los participantes? Que a lo mejor me refiere teóricamente a lo mejor un modelo conceptual, una filosofía de enfermería, y no incluso de enfermería, ¿no? Por ejemplo, en fenomenología también no empleamos solamente autores de enfermería o teorías y modelos de enfermería, sino también de la sociología. Entonces, incluso, por ejemplo, menciona esta autora, la doctora, creo que es Fawcett, no, creo que la doctora Fawcett una vez en una conferencia mencionaba, ¿no? Que enfermería debe de retomar solamente las teorías de enfermería. Y en esa conferencia participó también la doctora Melis, Afaf Melis, que es la autora de la teoría de las transiciones. Y nos dice, no. Entonces, en ese debate recuerdo, ¿no? Una mencionaba, sí hay que usar nada más las teorías de enfermería o derivarlas, y Melis decía, no, también hay que usar las de psicología, las de sociología, incluso otras teorías, ¿no? Para poder llegar a esos nuevos fenómenos, ¿no? Y otro de los criterios, finalmente, es el de la adecuación teórico-epistemológica. Esta se debe tomar en cuenta en el momento que se decide trabajar una metodología cualitativa. Aunque es el último criterio, es el que siempre debe de estar a la par en todo trabajo de investigación, desde que entremos hasta desde la justificación o el planteamiento, la introducción, se debe de vivir adecuadamente con la metodología cualitativa, ¿no? Entonces, la coherencia epistemológica de una investigación cualitativa está siempre determinada por la consistencia entre el problema que se va a investigar y la teoría empleada a la comprensión del fenómeno. Entonces, es importante considerar cómo realizar la pregunta de investigación, cómo definir el diseño de estudio y el tipo de conocimiento que se puede generar. Entonces, además de la aplicación de ese criterio, siempre debe estar presente durante el proceso de investigación la forma en que se recogen, se analizan y se presentan los datos, de tal modo que debe de existir entre los presupuestos teóricos la forma en que son encuadrados en los asuntos metodológicos, ¿no? De hecho, regularmente en las teorías de enfermería, quien haya leído ya a lo mejor un libro de teorías y modelos, como el de Mariner y Rein, se menciona siempre cuando se analiza y se critica una teoría de enfermería, se abordan los preceptos teóricos o las premisas o los supuestos teóricos, ¿no? Entonces, incluso un propio precepto teórico o un supuesto o premisa te va indicando el mismo diseño que tú tienes que seguir. Si a ti te interesa esa parte de la teoría,
te indica el sentido del diseño metodológico que vas a emplear. Entonces, y esto a lo mejor suena muy complejo, pero sobre la marcha se va realizando, ¿no? Y ya se habló un poco de los criterios de rigor, un poco complejos, un poco diferente a lo que hacemos regularmente en cuantitativo, ¿verdad? Pero es importante, es importante abordar que también tiene relevancia y rigor científico la investigación cualitativa, ¿no? Ahora pues vamos a abordar en esta diapositiva los diseños de estudio, ¿no? Se encuentran en este recuadro este, el enfoque fenomenológico, el etnográfico, la teoría fundamentada, la etnometodología, el análisis narrativo o narrativas, que también le llaman otros autores, y los estudios de caso, ¿no? Regularmente, por ejemplo, hay otras autoras en cualitativa que también agregan el interaccionismo simbólico, pero también está muy relacionado con la teoría fundamentada. Entonces, en este caso, como primer punto, tenemos la fenomenología. Regularmente siempre es el primero que se aborda en investigación cualitativa o el primero que se menciona en muchos libros que existen de investigación cualitativa, ¿no? Básicamente su fuente es de la corriente filosófica y regularmente en estos diseños de estudio, pues se emplean instrumentos de recolección como las entrevistas, las historias de vida, las prácticas de incidentes críticos o incluso, por ejemplo, lo que yo estoy abordando es la entrevista fenomenológica, ¿no? Entonces, para cada instrumento, para cada método de recolección de datos, pues se necesita cierta metodología, ¿no? Entonces, otro de los diseños de estudio es la etnografía, ¿no? Y esta se deriva de la antropología y dentro de los instrumentos de medición o instrumentos de recolección de datos, pues existen las entrevistas no directivas, las semidirectivas, la observación participante, las notas de terreno, es el trabajo de campo. De hecho, sé si recuerden, pero tenemos una teoría de enfermería que se basó directamente en la etnografía, ¿no? Y que esta teórica llevó el concepto de etnoenfermería, ¿no? Que fue Leninger. Entonces, en este caso, se realizan cuestionamientos descriptivos, interpretativos, valores, ideas, etcétera, ¿no? Otro de los diseños de estudio empleados en investigación cualitativa es la teoría fundamentada, que surge de la sociología, específicamente del interaccionismo simbólico. Entonces, dentro de los instrumentos de recolección de datos, bueno, aquí es muy importante mencionarlo, como es el diseño que está más enfocado a la mayor profundidad de los datos, a la mayor profundidad del contexto y de los mismos participantes, los gestos, el discurso, los intercambios simbólicos, las entrevistas, las observaciones, ¿no? Entonces, básicamente otras fuentes de datos, pues son los diarios, son los viajes, son los diarios de viaje, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos colegas que son, ya de repente observo que algunos de mis colegas ya traen espacios, Sí, de la empresa. incluso ya la llevas hasta la vida cotidiana, metodología, ¿no? Esta, sí, esta sí surge directamente de la semiótica y la semiótica surge de la sociología, ¿no? Aquí dentro de los instrumentos a diario y aquí se emplean mucho las grabaciones, los videos y las notas de terreno, ¿no? Y aquí surgen pues cuestiones de alrededor de la interpretación verbal y del diálogo. Otro de los diseños de estudio es el análisis narrativo, que surge directamente de la psicología, de la antropología y de la lingüística. De los instrumentos de recolección de datos están las entrevistas, los diarios y los relatos bibliográficos, ¿no? En enfermería lo usamos mucho, regularmente en los servicios de salud o en los servicios de enfermería,
los realizamos, pero ni siquiera sabemos si estamos haciendo o estamos utilizando herramientas cualitativas, cuando a diario las hacemos y a diario las utilizamos, ¿no? A veces por inercia en cada uno de los servicios o a través o cotidianamente en nuestra praxis laboral en los hospitales, las realizamos, pero no le damos como que ese concepto, ¿no? Vamos a recolectar datos, hacemos anamnesis, aplicamos la historia de enfermería, recolectamos los datos de los pacientes, pero también tenemos una interacción con el paciente, ¿no? Y finalmente el estudio de caso, que es uno de los más empleados también dentro de hospitales. Se surge directamente de la sociología y dentro de los instrumentos están las estrategias compuestas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cuestionamientos pueden surgir aquí? Alrededor de problemáticas históricas, organizacionales, comunitarias y biográficas. Y bueno, dentro de los criterios de rigor, cada uno en este cuadro se pueden mostrar los criterios que se mencionaron anteriormente, pero con cada uno de los enfoques o de cada uno de los diseños de estudio. Bueno, en ciencias de la salud, específicamente en enfermería, está implicado el desarrollo de estudios cualitativos ligados al hecho de experimentar a diario, vamos a suponer, con el sufrimiento humano, con el contexto de un paciente, con el proceso de salud de enfermedad. Y esto es en consecuencia del concepto holístico de cuidado que asienta dicha profesión, o sea, nosotros, ¿no? Dentro de la conceptualización, pues tenemos incluso el concepto de salud como un concepto abstracto, ¿no? Y que incluso la OMS lo refiere. Entonces, el enfoque cualitativo permite a enfermería conocer desde la perspectiva de los usuarios externos, sean los pacientes y familias, o cuidadores, o internos, en este caso profesionales, técnicos y personal de apoyo, ¿no? Las características, los valores, las actitudes, las percepciones, opiniones y modos de vivenciar y actuar respecto a los servicios de salud, ¿no? Ese es el concepto que les acabo de leer y que se muestra ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, en este aspecto, cada encuentro de cuidado es único y particular. Entonces, ocurre una constante interacción entre el profesional de enfermería y el paciente. Y bueno, el objetivo primordial de esta ponencia, que es la importancia de los diseños de investigación cualitativa en la praxis enfermera, pues el cuidado desde una visión fenomenológica, como anteriormente ya se abordó de manera muy específica, este, contempla el ser ahí, ya aborda algunos conceptos de Martin Heidegger, que es uno de los precursores de la fenomenología o el más empleado como referente teórico en fenomenología, ¿no? Entonces son parte del cuidado, la vivencia de una enfermedad, la experiencia de la experiencia de salud, entonces la experiencia de ser madre, fenómenos, o sea, que son complejos como la muerte, el tratar de abordar incluso a los familiares frente a la muerte de un paciente, etcétera, ¿no? Entonces, el encuentro existencial entre el que otorga el cuidado y el que está en pos de encontrarse con lo extracorpóreo, ¿no? Entonces, es una de las más usadas. Y regularmente cuando uno llega, incluso, o sea, algo que es muy común, ¿no? Con los adultos mayores, ¿qué es lo que pasa, no? De repente vas a tomarle los signos vitales, le comentas buenos días y se agarran contando y mencionándote y describiéndote a lo mejor una historia de vida. Entonces, alguna vivencia que tenga desde a lo mejor una caída, desde una fractura que tuvo en su casa o de algún evento que incluso vivió o que tiene experiencia dentro del mismo hospital, con otro profesional de enfermería, con algún médico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de la fenomenología en la práctica enfermera, ¿no? De ir más allá, de conocer esa vivencia, de tener el tacto suficiente con los pacientes y con los usuarios, pues de abordar, ¿no? Otra de ellas es la etnografía, ¿no? En este caso representa un campo de oportunidades para los profesionales de enfermería, específicamente en la comprensión de los fenómenos de salud. Sobre todo, aborda mucho la especulación y el significado ante una enfermedad, ¿no? Eh, Esta se me hace muy interesante, nunca la he abordado la fenomenología nada más,
Pero en la etnografía, ya directamente el profesional de enfermería tiene que ir directamente con el contexto y el espacio de los pacientes o de los participantes en la investigación. En cuanto a la teoría fundamentada, pues ya en este caso se trata de contextualizar el cuidado, ¿no? O sea, hay que conocer realmente el cuidado y es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque a través de la teoría fundamentada surge el desarrollo y la generación de teorías, ¿no? Desde lo vivido, incluso pues, se puede hacer comparativas con otras teorías y modelos de enfermería, con algo incluso muy específico, con un supuesto teórico, con algún concepto de alguna teoría. Entonces puede haber incluso una relación y pueden haber similitudes y diferencias, ¿no? Sin embargo, pues las teorías y modelos de enfermería sabemos que están generalizables, ¿no? Obviamente las teorías de menor rango son las que están más específicas, que son las de situación específicas o modelos explicativos, también se les llaman. Entonces, estas teorías pues ya están más especificadas, como su nombre lo dice, a cierta población, incluso a cierto grupo etario, a ciertas enfermedades, ¿no? Sin embargo, esta teoría fundamentada sirve muchísimo para la enfermería, para el desarrollo y la generación de teorías. En otro aspecto, también existe la investigación-acción. En este caso, pues está muy constante, ¿no? En plus, la participación activa del usuario y del paciente. ¿Qué ejemplo podemos obtener de aquí, de la investigación-acción? El proceso de atención de enfermería, completamente, ¿no? Desde la valoración hasta la evaluación y desde la aplicación de los instrumentos que tenemos para la recolección de los datos, que incluso esos instrumentos, aparte de que tienen mediciones cuantitativas, también tienen mediciones cualitativas. Por eso es que uno aborda individualmente a cada paciente, no generalizamos a todos. Entonces, incluso recaemos a lo siguiente, al estudio de caso, que es otro de los diseños cualitativos. Y estos dos últimos son de los más empleados en el campo de la práctica enfermera. En este caso, pues se considera un proceso integral y aquí ya surge la relación y nos vamos más a los valores, más a los valores, ¿no? Sobre todo a la ética, la autonomía de la persona, qué le podemos otorgar al paciente con esta interrelación de confianza, ¿no? Y ya aquí se relaciona mucho con la teoría de Hildegard Peplau, que es el de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, eh, como síntesis que puedo mencionar aquí, que las enfermeras encuentran en la investigación cualitativa una herramienta que les favorezca para conocer el mundo del paciente y para interpretarlo, analizarlo, intervenirlo, de acuerdo a las necesidades identificadas para brindar un cuidado eficaz que corresponda a la realidad vivida por el paciente y no a lo que el profesional de enfermería considere que necesita. El día que la enfermera tome conciencia de esto, se abrirá un gran panorama para el desarrollo y el crecimiento profesional. Esta frase pues me encantó porque pues incluye a todo lo que realmente requiere la investigación cualitativa en el área de la enfermería, ¿no? Entonces aquí Naranjo y González la refieren en un trabajo de investigación. Gracias. Y bueno, aquí les agradezco por su asistencia. Les dejo mis datos de contacto por si requieren o les pueda pasar la presentación con toda confianza o si les puedo aportar con algo relacionado con investigación cualitativa que alguien esté realizando, ¿no? Con mucho gusto y aquí concluye mi participación y quedo atento a cualquier pregunta o cualquier duda.